¿Tenés una LLC, una C Corp o una S Corp en Estados Unidos? Pues bien, si es así, este video es para vos. Hoy vamos a hablar de las sociedades en los Estados Unidos. Soy Franco Luque, CEO de Portal Solutions, y este es mi canal en el que vamos presentando las distintas soluciones financieras para fortalecer tus finanzas personales y las de tu empresa. Así que si te gusta este video, suscríbete al canal y seguime. Publicamos contenido permanentemente y con muchísimo gusto para vos para hacer crecer tu dinero. Muy bien, hablamos de entonces empresas, hablamos de sociedades, hablamos del C, hablamos de C Corp y S Corp. La verdad que cuando construís una empresa realmente es todo un camino y todo un esfuerzo y todo un gran aprendizaje y sobre todas las cosas un gran riesgo. Eso es lo que define la creación de las empresas, el riesgo. Entonces, sabiendo que tenemos riesgos, ¿qué hacemos? Bueno, pues bien, siempre lo pensamos desde el lado de la aventura, el lado del disfrute. Vamos a hacer algo que nos gusta, que nos hace bien, que sirve a la comunidad, que tiene integridad. Pero eso no quita que puedas eliminar los riesgos, a menos que tomes esta opción y esta posibilidad, esta responsabilidad que a la vez es un derecho, que es proteger a tu empresa. Escuchaste bien, proteger a tu empresa es posible. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de proteger a tu empresa? Pues bien, a ver, la mayoría de las personas sabe que a la hora de crear una empresa vamos a estar posiblemente asociándonos con una o más personas. Sabemos desde el momento en que la sociedad inicia que estas personas van a aportar capital, van a aportar conocimiento, van a aportar horas de trabajo. En algunos casos, algunos socios aportan todo eso junto y en otros se dividen, se compartimentan. Algunos socios aportan capital, otros experiencia, planificación y otros la ejecución concreta. Entonces, todos nosotros sabemos precisamente cuando creamos una empresa qué es lo que vamos a hacer, cuál es el propósito, a qué cliente nos vamos a dirigir y tenemos eso absolutamente documentado. Ahora, sabemos que también un día nos vamos a ir de la empresa. ¿Tenemos eso documentado? Pues bien, de eso se trata este video de hoy. En este video te voy a estar hablando de que así como tenés las bases fundacionales para que tu empresa sea un éxito, para que salga adelante, para que logres el éxito económico que estás buscando, también voy a darte la tranquilidad de darte a conocer cuáles son los mecanismos y cuáles son las herramientas que precisamente te permiten darle a tu empresa la garantía de continuidad, incluso después de tu salida o de la salida de alguno de tus socios. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto? Pues bien, las salidas de los socios básicamente son dos. En líneas generales, la primera salida que tenemos es la salida voluntaria. Esto es, por lo general, una salida en la cual los términos están sujetos a negociación. Y básicamente hay 3 o 4 razones por las cuales un socio se va a ir de una empresa. Y estos son la edad. Por ejemplo, si tenemos un socio que de repente llegó a una edad en la cual considera que, bien, cumplió su ciclo, ¿sí? Va a estar retirándose de la empresa y, por supuesto, como esto es un retiro voluntario, este retiro va a estar sujeto a negociación. Asimismo, puede ser que el socio diga, ok, hasta aquí cumplí mi capítulo, más allá de la edad o no la edad, quiera iniciar otra actividad comercial. Y a veces puede ser que esté pensando en una salida de la empresa, que sea voluntaria, o a veces puede ser que su salida sea parcial, precisamente porque quiere dedicar alguno de sus recursos o su tiempo precisamente a una actividad que es nueva, que lo apasiona, o la razón por la cual esto sucediera, ¿sí? Puede ser que otro emprendimiento también esté llamando la atención y los recursos de este socio o de vos que me estás mirando, ¿sí? Y también puede ser que existan otras razones, como que, por ejemplo, decidas o tengas que mudarte de ciudad, mudarte de país, irte a otro lugar en el cual, sobre todo si tenés un negocio que demanda tu atención física, no puedas estar presente y eso genere, digamos, alguna implicancia que pudiera afectar el ritmo de los negocios. Entonces, la mudanza podría ser una razón por la cual voluntariamente te retirás de la participación que tenés en ese negocio, en esa empresa. O también pudiera ser algún tema personal, como un divorcio, en el cual de alguna manera necesitas liquidar alguno de tus activos, porque bueno, el divorcio viene con compromisos de toda índole, pero aquí fundamentalmente estamos hablando de los financieros y a veces ese negocio puede llegar a ser la única fuente de capital que tu socio pueda tener para responder a una instancia tan importante de la vida. Entonces,
La primera de las razones por las cuales salimos de un negocio es precisamente aquellas que están agrupadas de manera voluntaria. Edad, emprender otra actividad o razones personales como mudanza o divorcio o cualquier otra razón que pueda ocurrírsete, ¿sí? Ahora bien, también tenemos causas que son imprevistas. Muchas veces las personas discontinúan su participación en una sociedad comercial, en tu LLC, en tu C Corp, en tu S Corp, precisamente porque fallecen o porque tienen un problema de salud grave que realmente afecta su capacidad de seguir trabajando, afecta su capacidad de seguir generando dinero. Y en estos casos realmente cabe la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora somos la mitad o un tercio de los que éramos antes o un cuarto, y este socio que no está en condiciones, quizás pasó a otro plano, pasó a otra vida o está luchando con una enfermedad, no puede seguir prestándonos esos servicios que eran centrales, fundamentales. Entonces, este es un momento y un motivo por el cual esta salida puede llegar a ser transitoria o definitiva, pero lo que realmente marca la condición es que es una salida imprevista. Ya no es voluntaria como hablábamos recién, es una salida imprevista y que generalmente cuando estas cosas sucedan de manera súbita y por lo general, fundamentalmente en el caso del fallecimiento de uno de tus socios, son irreversibles. Y vamos a profundizar hoy un poco más precisamente en lo que tiene que ver con las salidas imprevistas. Algunas de las salidas voluntarias por lo general suelen incluirse en algunos de los acuerdos que las sociedades hacen, como el contrato fundacional o bien lo que se llama el Operating Agreement. Pero lo que tiene que ver con las salidas imprevistas, como te decía recién, dado que son imprevistas, suceden de un momento al otro, son súbitas, son irreversibles, por lo general no nos dan demasiado tiempo como para una negociación o como para una discusión. Entonces, estas salidas tienen algunas características y, por ejemplo, como las que te pongo acá, no admiten negociación. Ya no tenemos el margen, no tenemos el tiempo, esto es un hecho consumado y definitivamente estamos ante la presencia de un evento que va a estar activando, como bien dice ahí, obligaciones inmediatas e irrenunciables. Pensemos en esto, básicamente. ¿Sí? Pensemos en, mira, acaba de fallecer tu socio. Así que, digamos, en el día de mañana, quien va a cruzar la puerta de la oficina no es aquel con quien compartías las labores cotidianas o no es aquel con el que te sentabas escritorio de por medio, frente a frente, para tomar las decisiones más importantes. No. Ahora son sus herederos, ahora son sus familiares. Y dependiendo del tamaño que tenga tu compañía, puede ser que estos herederos, estos familiares, necesiten acudir a otros profesionales que puedan guiarlos precisamente en ¿de qué se trata esto? ¿Cuánto patrimonio es el que tenía mi marido? ¿Cómo es la operación de esta compañía? ¿Estoy segura que el socio de mi esposo, el socio de mi esposa, va a cumplir realmente con sus obligaciones como cuando mi esposo fallecido ahora estaba dentro de la compañía? Todas esas son preguntas que funcionan de manera ineludible en la mente de las personas, en la mente de los familiares de un socio fallecido y que van a traer bajo un manto de incertidumbre y que van a generar toda una serie de situaciones que sin lugar a dudas te van a distraer de tu operatoria del día a día. Sumado a eso, tu propio pesar, porque bueno, ahora tenés un socio menos y no sabemos qué funciones cumplía, quizás cumplía funciones claves o era de aquellos, como solemos decir, tenía el negocio en su cabeza, ¿sí? O bien tenía alguna receta en su cabeza, ¿sí? O era el que hacía las relaciones. Pues bien, si ese es tu caso y quizás vos eras el socio capitalista, realmente tenés otro problema adicional a resolver, además de los herederos, y que tiene que ver con ¿y ahora qué socio me busco? ¿Y ahora quién pongo en su reemplazo? Entonces, cuando voy dándote estos pantallazos de qué es lo que puede suceder, es cuando te estoy diciendo, básicamente, quiero darte una imagen gráfica para que entiendas precisamente de qué hablamos cuando hablamos que la salida imprevista, la salida súbita, activa obligaciones que son inmediatas e irrenunciables. Y que traen consecuencias, como por ejemplo, puede ser la resolución parcial del contrato societario. Algunos tipos de sociedades y algunas sociedades en específico, fundamentalmente, por ejemplo, en el estado de la Florida, determinan que si el socio ha fallecido, el contrato debe ser rescindido. ¿Sí? Una vez que el contrato es rescindido, definitivamente hay una obligación de pagar a los herederos. Muchas compañías, muchas LLC, muchas C Corp, S Corp,
tienen básicamente establecido algún mecanismo de pago. La pregunta que tenemos que hacernos es si ese algún mecanismo de pago es suficiente. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Otra de las consecuencias que esto tiene, como verás ahí, es reemplazar al socio fallecido y sus funciones ejecutivas. Lo que te decía recién, ¿y ahora cómo hacemos? Y también, si tenía una función básicamente de la cual un resultado se desprendía por su presencia, por su ejecución, por su expertise, tenemos que determinar de aquí en adelante, bueno, cuáles van a ser los resultados que por la ausencia de mi socio también van a estar ausentes y cómo puedo reemplazarlos. ¿Sí? Otras consecuencias también son que definitivamente pueden venir sucesiones costosas y prolongadas. Podemos llegar a entrar en un proceso en el cual si van a existir abogados, contadores, litigios, ¿sí? Porque estamos lidiando, insisto, ya no solo con la familia de mi ex socio, ahora estamos lidiando con los herederos de mi socio, que ya adquieren otro carácter, otra figura, y a su vez sus asesores que vienen sin ningún tipo de duda a ejecutar lo que le corresponde a los herederos. Entonces, eso puede transformarse en una cadena de sucesos que van a tener una duración en el tiempo prolongada y que van a demandar un costo importante, como por ejemplo, y empezando por, que tus abogados y tus contadores van a tener que estar trabajando un poco más de lo que corresponde precisamente para también defender tu parte. ¿Sí? ¿Y eso qué va a ser? Va a ser precisamente el causante de un drenaje de dinero que va a exponer la operación comercial. Hasta ayer, hasta antes de ayer, cuando tu socio estaba vivo y ambos desempeñaban sus funciones con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas, proyectos y objetivos, la operación comercial tenía una única dirección. Bien, ahora el propósito de la operación comercial se mantiene, pero sin lugar a dudas tenemos que resolver otras cosas para que la compañía no solo sobreviva, sino que pueda seguir haciendo aquello para lo que estaba planteado. Y esto nos va a demandar una dedicación de tiempos, una dedicación de recursos y entre ellos asesores y recursos económicos. Asimismo, otras de las consecuencias que puede llegarnos a traer la salida imprevista de uno de nuestros socios es precisamente tener dificultades para acceder al crédito. Muchas veces este tipo de instancias se conocen y de repente los bancos o todos aquellos que nos financiaban, cuando ven que estamos atravesando una situación compleja, pueden restringir temporalmente el acceso al crédito. Y esto puede transformarse en un problema. ¿Por qué? Acordate que hace un ratito dijimos va a haber consecuencias económicas por las salidas imprevistas de un socio. Y a veces, y te lo voy a contar más adelante, el acceso al crédito puede llegar a ser muy importante o puede llegar a ser una de las claves bajo las cuales podamos salir a flote de la mejor manera posible. Insisto, te lo cuento más adelante porque esa es una de las posibilidades entre las 3 o 4 más comunes, ¿sí? Por supuesto que cuando esto pasa, además de los sentimientos que pudieran tener los empleados que conviven con nosotros, también empieza a haber un nivel de preocupación porque ellos empiezan a preguntarse, ¿y esto cómo sigue ahora? ¿El negocio es lo suficientemente sólido como para que lo podamos sostener, como para que quien quedó a cargo o quienes han quedado a cargo sin la ausencia de este socio puedan seguir adelante? ¿Está en riesgo mi posición en este empleo? ¿Qué irá a pasar? Y por supuesto, estos niveles de preocupación lo que van a hacer y lo que van a traer es básicamente una reducción en la productividad. ¿Sí? Los empleados van a estar preocupados, desmotivados quizás, y generalmente, bueno, estos son dos causas centrales por las cuales la productividad se reduce, con lo cual habrás visto hasta acá que todas estas consecuencias van a estar afectando diferentes frentes al mismo tiempo y todas producto de un solo hecho, la salida imprevista de tu socio. Sí, esto es, tu socio, tenga la edad que tenga, mañana puede fallecer, mañana puede morirse, puede no estar en este plano. Y eso desencadena una catarata de consecuencias, como acabamos de ver, que te va a golpear financieramente en las zonas en las cuales esto más duele. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, las posibilidades que toda compañía tiene es, y más que posibilidades hablamos de obligaciones cuando fallece un socio, son las siguientes. Debemos indemnizar a los herederos. Es lógico, vienen a reclamar su justa parte, también ellos acaban de sufrir una pérdida irreversible, no solo en el aspecto financiero, sino en el aspecto emocional, lo cual hace que aquellas personas, si tuviste la suerte de conocer a los familiares, a los seres queridos de tu socio, no van a ser los mismos con los cuales te vas a encontrar ahora.
porque están ante un estado emocional completamente diferente y a su vez, como te decía, van a estar asesorados por otras personas que tienen otro tipo de intereses. Entonces, las conversaciones que vas a tener van a ser diferentes también. Va a haber que indemnizar a los herederos o vamos a tener que permitir que los herederos de nuestro ex socio recientemente fallecido se incorporen a la empresa. O bien, vamos a tener que acudir para poder, por ejemplo, indemnizar a los herederos a que un tercero ajeno a la empresa, ajeno a la operatoria, ingrese precisamente para aportar el capital que se necesita para una circunstancia como esta. Entonces, de repente, queda la deuda saldada con los herederos, pero ahora me encuentro con que tengo un socio al que no conozco. Puedo conocerlo de la vida, puedo conocerlo por amistad, por la razón que fuera, y vino, digamos, con una gran intención a traerme el capital, pero no conozco cómo trabaja. Entonces, esto me presenta también un desafío. Y estas son las posibilidades que tengo una vez que, bueno, un socio fallece, ¿qué tengo que hacer a continuación? ¿Cuál es el plan de acción y cuáles son las posibilidades? Estas tres, más que las posibilidades, son tus obligaciones. Puede que con una, ejecutando solo una, sea suficiente, o puede que tengas que ejecutar más de una. Tienes que estar preparado precisamente para lo que se va a venir. Entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta que si los socios deben indemnizar a los herederos, si los socios supervivientes deben indemnizar a los herederos, y acá empezamos a llegar al punto. Van a tener que acudir a los capitales propios. Van a tener que echar mano precisamente a lo que tengan en las cuentas bancarias, en las cuentas de inversión, cualquier activo líquido del que puedan disponer rápidamente, o de repente una propiedad que decidan vender precisamente para hacerle frente a este episodio. Sin lugar a dudas, esto va a disminuir la capacidad operativa de la empresa porque ahora tengo menos fondos, si bien los socios supervivientes van a estar quedándose con una mayor participación de la empresa, se quedan con una empresa que tiene una capacidad financiera reducida a partir de este evento. No quiere decir que no se puedan recuperar en el futuro, pero va a pasar un tiempo hasta que lo logren. Además, si es con capitales propios con lo que van a pagar, precisamente puede suceder que esa previsión de dinero que tenían aparte no sea suficiente, porque quizás no tuvieron el tiempo necesario para decir, bueno, en 5 años o en 10 años vamos a constituir una reserva que ante el fallecimiento de uno de los socios podamos pagarla. ¿Sí? No te olvides, la compañía va creciendo con el tiempo, si los negocios van bien, va creciendo también la evaluación y a veces las reservas quedan para último momento porque tenemos necesidades, urgencias del día a día. Entonces, a veces puede pasarte que aunque tengas toda la voluntad de pagar precisamente con capitales propios, esos capitales sean insuficientes. Entonces, ¿cuál es la segunda opción que tenemos? Pedir préstamos. Si pedimos préstamos, vamos a tener que someternos a la voluntad de quien presta, porque va a estar estableciendo cuáles son sus condiciones. Como siempre pasa, esto no necesita ser, digamos, una situación tan tensa o tan ruda. Simplemente cuando voy a pedir dinero, el que me lo va a dar me va a poner los plazos, me va a poner las tasas de interés, me va a poner los términos, me va a decir qué pasa si no puedo pagar en un determinado momento. Entonces va a empezar a darme condiciones, a la vez que también va a evaluar mis finanzas, las finanzas de nuestro negocio, para ver qué capacidad de devolución tenemos y en base a eso determinar cuánto dinero nos presta. Por eso dije, antes te comentaba que muchas veces el acceso al crédito puede estar limitado y puede ser por una cuestión de reducción en los estados financieros o puede ser por un evento de público conocimiento como que tu socio y sobre todo si tu socio tenía una función central en tu compañía haya fallecido. Entonces, eso hace que quienes nos prestan dinero también presten atención a ¿y ahora con quién voy a lidiar? ¿Sí? Y por supuesto, si voy a pedir un préstamo, antes te decía, si pagás con capital propio, reducís tu capacidad financiera, te quedas con menos dinero para la operación diaria. Ahora, cuando vas a pedir un préstamo, no te va a suceder eso, pero vas a deber mucho más dinero de aquel que le estás pagando a los herederos, porque lisa y llanamente por los intereses. ¿Sí? Y la tercera opción que tenés cuando vas a indemnizarlos, además de los capitales propios, los préstamos, puede ser los pagos a plazos. Esto es establecer un acuerdo con los herederos en los cuales vas a decirle, bueno, miren, la posibilidad que nosotros tenemos es pagarles de esta manera. Vamos a pagarle una parte con capitales propios, el banco nos prestó otra parte y para la
para el balance restante le vamos a dar un pago a plazos por 5 años de tanta cantidad de dinero. La dificultad con el pago a plazos es que no da garantías, porque los herederos de repente dicen, ¿y yo cómo sé cómo va a seguir esta operación? ¿Sí? Si bien en muchos casos no tienen mayores opciones más que aceptarlo, pero no siempre van a estar en condiciones de aceptarlo. Y hemos visto casos donde empresas se han visto forzadas a liquidaciones de capital completamente contra su voluntad, totalmente imprevistas, porque bueno, el peso de la ley es diferente del peso de la voluntad de los socios supervivientes. Entonces, a ver, el pago a plazo no da las garantías a los herederos, ¿sí? Mantiene bajo constante vigilancia de abogados y contadores a la empresa y de repente puede no llegar a ser la solución más práctica o al menos la solución aceptada. Entonces, cuando vamos a indemnizar a los herederos, debemos saber que estas son las 3 posibilidades más frecuentes y que aunque hagamos uso de una, de 2 o de las 3, aún podemos seguir acarreando con el problema o con alguna de sus consecuencias. Acá te describí qué es lo primero que debe hacer una empresa o la primera posibilidad dentro de 3 posibilidades, que es indemnizar a los herederos. Ahora, vayamos a lo siguiente. ¿Qué podrían hacer los socios si no indemnizan a los herederos? Bien, permitir que los herederos se incorporen. Y acá, la verdad que tanto desde mi lugar como desde el tuyo, seguramente conoces infinidad de relatos, muchísimos relatos que mucha gente puede haberte contado, como que, bueno, tuvimos que incorporar herederos que están completamente inexpertos, no saben en absoluto de qué se trata el negocio. Y a ver, voy a ponerte un ejemplo, de repente tienen un restaurante o una distribución de algún tipo de artículo electrónico. Ok, saben básicamente en el título de qué se trata, pero sabes muy bien que la operación del día a día es muy diferente de aquello que a priori hago en papeles, ¿no es cierto? Entonces, esa inexperiencia tiene un costo en tiempo y en dinero. Asimismo, estos herederos que se incorporan, la inexperiencia viene porque tienen falta de preparación. Y la verdad, la preparación es como ir a la escuela, pero en este caso van a ir a la escuela yendo a la empresa. La pregunta es, ¿cómo se van a reflejar los resultados de tener un heredero que tengo aquí dentro y que más que ser una ayuda, y permíteme que te lo diga, sé que va a sonar muy fuerte, pero de repente realmente es un estorbo, ¿sí? Entorpece las operaciones diarias y no es porque tenga mala voluntad, es porque precisamente carece de experiencia, carece de preparación o como podés ver acá, puede ser que, digamos, tenga una diferencia generacional importante y tenga otro tipo de pensamientos, tenga otro tipo de ideas, quiera llevar el negocio de una manera, tenga un carácter, una forma de expresarse, una forma de dirigirse a los demás que de repente viene a generar todo un cambio cultural dentro de la compañía y que muchas veces podés considerar como incluso inapropiada. Entonces, inexperiencia, preparación, diferentes edades. Bueno, obviamente, la calidad del vínculo. Una cosa es conocer a tu socio, otra cosa es conocer a sus herederos. Entonces, hay que forjar un vínculo desde el principio. Por lo cual, muchas veces, aquello que se propone como una solución, que es la incorporación de los herederos, no es siempre la solución más adecuada. Claro que es una solución que está a tu disposición, pero tenés que tener muy presente que va a venir con estos desafíos. Estos desafíos, de una u otra manera, en el principio, en el corto y en el mediano plazo, van a estar presentes y van a afectar la cultura de la empresa, el proceso de toma de decisiones y, por ende, por supuesto, los resultados. Bien, y la tercera posibilidad que tenés, además de indemnizar a los socios o permitir que los herederos se incorporen, es a través de un aporte de capital de un socio, de un tercero, permitir que ese tercero se incorpore a la compañía. Como bien decíamos antes, este digo tercero siempre porque hablamos de primero estás vos, luego tu socio que acaba de fallecer y viene el tercero, que es aquel que trae la solución mágica, léase en términos de negocios el dinero. Bien, incorporar a un socio puede resultar un tema complejo, porque, insisto, no conocemos su forma de operar, no conocemos sus modos, no conocemos tampoco con qué intenciones va a estar trabajando una vez que sienta que es dueño y fundamentalmente que ha hecho un aporte que para la compañía en ese momento es clave. La compañía en ese momento necesitaba resolver el problema de los herederos y él trajo el capital. Esto genera una sensación de protagonismo muy grande que va a producir un choque cultural dentro de la empresa con los socios que ya venían de antes, con los que fundaron la empresa, ¿verdad? O con los que están en el último tiempo produciendo resultados tan exitosos. Bien, cuidado porque nuevamente ese choque cultural, sin lugar a dudas, va a afectar los resultados. Ahora bien,
¿Qué hacemos entonces? ¿Sí? Siempre decimos, felizmente, además de los 3 caminos tradicionales que acabo de mostrarte, que tienen las sociedades cuando se da la salida imprevista e irreversible de un socio por el fallecimiento, ¿sí? Normalmente, mayormente, una gran cantidad de compañías, de sociedades, del LLC, C Corp, S Corp, hacen esto, apelan a una de estas 3 situaciones. Como verás, vienen con sus propias preocupaciones, con sus propios problemas y con su costo económico. Pero hay otro camino. Hay otro camino que te lo voy a contar ahora. ¿Cuál es ese camino? A ver, se trata básicamente de que tú, LLC, LLC, C Corp, S Corp, pueda, número 1, y fíjate lo que voy a contarte, pueda mantener la identidad y la autonomía. Hablamos de que acaba de fallecer uno de los socios, quizás un socio principal, quizás un socio que tenía el negocio en la cabeza, o quizás acaba de fallecer el socio que te hacía los aportes de capitales una vez por año, una vez cada 2, una vez cada 5, pero aportes de capitales clave que aportaban a la operatoria de la empresa, al crecimiento, al desarrollo de nuevos proyectos. ¿Sí? Bien, el otro camino incorpora la posibilidad de no tomar ninguna de las 3 soluciones que te decía antes, ¿sí? Pero mantener la identidad y la autonomía de la compañía. Esto es central porque ahora sí ya no va a haber choques culturales que afecten los resultados. A su vez, si tu compañía tiene que indemnizar a los herederos de un socio, pero no hay liquidez ni acceso al préstamo, se encontraba ante la posibilidad de una eventual liquidación. Bien, ¿qué vamos a hacer en este otro camino? Además de mantener la identidad y la autonomía, vamos a evitar por completo el riesgo de liquidación. Y a su vez, en este otro camino vamos a garantizar la continuidad de la empresa para todas las partes, para los herederos, para que se lleven su justa parte, para que los socios supervivientes sigan con las actividades de manera cotidiana, para los empleados, para que la moral no caiga precisamente abajo y afecte los resultados, para los proveedores, para los clientes, para todo el mundo. Entonces, de esta otra manera y con este otro camino precisamente vamos a lograr mantener la autonomía, mantener la identidad, evitar por completo el riesgo de liquidación y garantizar la continuidad saludable de tu compañía. Asimismo, vamos a hacer otra cosa y es transformar un evento desafortunado en la oportunidad de fortalecer no solo la moral, sino también las finanzas. Sí, señor, escuchaste bien. Vamos a transformar un evento desafortunado en la posibilidad de fortalecer las finanzas y la moral de todos aquellos que te rodean en las operaciones diarias. ¿Cómo hacemos esto? O en todo caso, ¿qué conviene hacer? Precisamente, si vamos a tomar este otro camino, lo primero que tenemos que hacer es planificar con debida antelación. ¿Sí? Si estamos hablando de esto hoy y felizmente todos tus socios están a tu alrededor y de repente están compartiendo esta presentación, pues bien, sepan que tienen una oportunidad de oro de empezar a planificar a partir de este momento. ¿Planificar para qué? Precisamente para medir el ámbito del riesgo, medir el alcance del riesgo y evaluar las opciones más convenientes. ¿Qué podemos hacer si esto sucediera? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Y en tercer lugar, precisamente, una vez que conocemos el problema, hicimos un plan y evaluamos las diferentes alternativas, incluyendo las más convenientes y las menos convenientes, pues bien, ahora tenemos un plan que solo necesita ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata de planificar? Planificar es determinar el valor económico de la parte de cada socio. Para esto existen fórmulas que nosotros desde Portal Solutions podemos proveerte para que vos sepas cómo establecer el valor de tu compañía. Fórmulas que mayormente, más detalladas, más precisas y más actualizadas, sin lugar a dudas te van a dar tus contadores con ayuda de tus abogados. Pero al menos si empezás a planificar, es importante que tengas una idea y puedas decir, mi compañía vale tanto y mi participación accionaria vale tanto más. ¿Sí? Vamos a determinar cuál es el porcentaje accionario y vamos a determinar fundamentalmente algo importante, porque yo sé que vos no te querés ir de tu compañía. La fundaste, la hiciste trabajar, la sacaste de los momentos más difíciles, atravesaste el 100% de los desafíos, si es que hoy estás acá, ¿sí? Entonces, lo que querés saber es cuánto te cuesta la salida de tu socio. Si mañana tu socio fallece, ¿cuánto te cuesta? ¿Sí? Vamos a evaluar las opciones más convenientes. ¿De qué hablamos acá?
si podemos generar una previsión interna. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Vamos a tener la constancia como para todos los meses, todos los años, cada vez que hagamos una distribución de ganancias? Darnos la oportunidad de crear una previsión interna, un fondo de reserva. Aún en el mejor de los casos, podría ser que sea insuficiente al momento del fallecimiento de tu socio. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo, porque quizás la empezamos hace 2 años y la previmos hacer en 10 o en 15, o bien porque tu empresa aumentó exponencialmente de valor y aquella previsión que calculamos nos olvidamos de actualizar y ahora nos encontramos con este problema. Entonces, podemos hacer una provisión interna, pero tenemos que entender cuáles son los alcances y las limitaciones. Podemos también pedir un préstamo. Claro, en este caso vamos a estar haciendo básicamente un incremento. ¿Por qué? Porque le vamos a pagar a los herederos la parte que corresponde, pero debemos sumar los intereses. Si tu compañía, cosa que no tengo ninguna duda, tiene un gran valor, los intereses van a tener otro gran valor también. Y pueden suceder otro tipo de cosas, como que tu socio esté radicado en el extranjero y apliquen otro tipo de impuestos. O que en el contrato social ustedes hayan establecido que sí, que efectivamente pueden pedir un préstamo para pagarle a los herederos la parte que corresponde, pero los herederos al ceder la sociedad tienen que pagar sus capital gains. Entonces también van a estar reclamando un dinero extra porque no quieren pagar los capital gains. ¿Por qué? Porque están vendiendo la compañía de manera forzada. Entonces, el pedir el préstamo genera un problema que es básicamente la inhabilidad, la potencial inhabilidad de obtener los fondos necesarios, como también te decía antes. Ahora bien, tenemos una tercera alternativa y que es una de las alternativas más utilizadas y fundamentalmente más eficientes para proteger tu sociedad y que viene, digamos, a ser la herramienta de financiamiento más común en lo que tiene que ver con este tipo de contratos que se llama el contrato de compraventa. Y es precisamente el seguro de vida. Cuando tenés una LLC, una C Corp o una S Corp, como te decía al principio, por lo general vas a armar el contrato fundacional, las bases, vas a armar el Operating Agreement, pero también vas a armar un contrato que se llama el contrato de compraventa o el Buy-Sell Agreement, que básicamente establece bajo qué formas los socios pueden retirarse voluntaria o involuntariamente de la compañía y fundamentalmente cómo la compañía va a cumplir con sus obligaciones financieras cuando este episodio suceda. Entonces, dentro de las 3 alternativas más comunes, el seguro de vida tiene un valor preponderante. ¿Por qué? Primero, porque es eficiente en términos de costo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si vos tenés una sociedad, son 3 socios y cada uno de ustedes tiene una participación accionaria de $500,000. Por ejemplo, el día que un socio se muere, a los herederos, la empresa, tu LLC, le debe $500,000. ¿Sí? Bien, como te decía antes, si van a hacer una liquidación precisamente a esos herederos, pagarle la parte que le corresponde, o van a sacar $500,000 de sus activos, sean líquidos o no tan líquidos, o van a pedir un préstamo. Si son de tus activos, vas a estar pagando el 100% de la deuda. Esto es, vas a traer $500,000, que fueron construidos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y a lo largo del tiempo, y va a generar un conflicto. O puedes ir a pedir un préstamo, pedís un préstamo por $500,000 y de repente en 10 años terminás devolviendo $650,000, o sea que agrandaste la deuda. Ahora, cuando tomás un seguro de vida por cada uno de los socios que componen tu empresa y por el porcentaje que a cada uno le corresponde, en este caso, si son 3 socios y cada socio tiene $500,000 de participación accionaria, van a estar tomando 3 seguros de vida, una póliza de seguro de vida cada uno de ustedes por el valor de $500,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué es eficiente en términos de costo? Precisamente porque una póliza de $500,000 nunca te va a costar $500,000 y puede iniciar con valores tan bajos como entre el 1 al 3%, dependiendo la edad, las condiciones de salud y otros tantos factores, ¿sí? De esos $500,000 que vas a pedir. Esto es, una póliza de $500,000 podría costarte con absolutamente todos los beneficios y mucho más completo, y eso lo vamos a estar desarrollando en otro video, un máximo de $10 o $15,000. Podría costarte $5,000 y también podría costarte mucho menos que $5,000. Todo va a depender de las características personales de cada uno de los socios y de las características de la empresa. Pero ¿qué quiero decirte? Que ya no vas a estar ni pidiendo dinero prestado, ni accediendo a tus propias reservas, que son carísimas comparadas con el costo de un seguro de vida. Ahora bien, también aquí tenemos un problema que enfrentar y que es
conocer el estado de salud de cada uno de los socios para determinar si son asegurables ante los ojos de las compañías aseguradoras. Esto en Estados Unidos por lo general no suele ser un problema, a menos que estés en este mismo momento bajo una condición, tratándote por una condición que amenaza seriamente la continuidad de tu vida. Pero condiciones comunes como podrían ser una enfermedad coronaria que ya haya pasado, o una diabetes, o una hipertensión, o hipercolesterolemia, algún tipo de problema digestivo o algún tipo de problema, por ejemplo, en tu aparato respiratorio o en tus huesos, músculos, no significa que no sos asegurable. Significa que la compañía debe saberlo, nada más. Y que a veces te puede costar un poquito más y a veces no. ¿Sí? Es tan simple como eso. Entonces, ¿cuál es mi recomendación respecto de garantizarte la asegurabilidad? Hacelo ahora. Si hoy estás bien, si hoy tus socios están en buena condición de salud y si hicieron un plan y entendieron que esto es lo más eficiente en términos económicos, toma un seguro de vida, garantízate que tu asegurabilidad está en perfectas condiciones como para que la compañía de seguro de vidas asuma los riesgos de la muerte de un socio a cambio del pago de un canon, o sea, la prima anual. Como verás, de las tres alternativas que te presento para indemnizar a los herederos, que es la más rápida y la más fácil que tenés a mano, sin lugar a dudas, el seguro de vida presenta ventajas indiscutibles e incomparables con respecto a los otros elementos. Entonces, si esta es tu decisión, como es la decisión de la mayoría de los clientes de Portal Solutions, que una vez que presentamos esta situación, presentamos el problema, las consecuencias y hacemos una debida evaluación de precisamente el tamaño del problema en términos económicos y el alcance de ese problema en las operaciones cotidianas, la mayoría de nuestros clientes determina que sin lugar a dudas lo más conveniente es tomar un seguro de vida por el equivalente a la participación accionaria y monetaria en la empresa. Si este es tu caso, sin lugar a dudas, vamos a ayudarte a ejecutar el plan de acción. Si vos tenés una LLC, una C Corp o una S Corp, vamos a ver, por ejemplo, en cada uno de los seguros de vida que vamos a presentarte, en cada una de las propuestas, cuáles son las garantías, cuáles son los puntos fuertes de cada una de las propuestas. Nosotros, trabajando como broker desde hace más de 25 años, tenemos acceso a las compañías más prestigiosas que existen en el mercado de seguros de vida de los Estados Unidos. Entonces, vamos a mostrarte cuáles son precisamente esas garantías. ¿Qué garantías incluye un contrato de póliza de seguro de vida para una empresa? Vas a elegir seguramente una compañía por encima de otras por diferentes razones y vamos a mostrarte también cuáles son las fortalezas financieras de la compañía, cuál es la historia, cuál es el historial de pago precisamente de sus reclamos. A su vez, vamos a también ayudarte a elegir, no solo a diseñar, sino también a elegir cuál es el producto adecuado. Esto es, ¿vas a necesitar un seguro de término para proteger a tu sociedad o vas a necesitar un seguro universal? Esto es, un seguro que va a durar mucho más tiempo, ¿sí? Y que además va a tener fondos disponibles para situaciones que no necesariamente tienen que ser de urgencia como un fallecimiento. Vas a ir construyendo una liquidez dentro de la póliza, ¿sí? Y a su vez vamos a ayudarte a determinar a la hora de ejecutar este plan de acción cuál es el valor adecuado a asegurar, porque no solamente se trata de establecer un valor que tiene que ver con la evaluación de la compañía únicamente, sino que además de la evaluación de la compañía debemos considerar otros factores. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de crecimiento que ustedes están pensando para los próximos 5 a 10 años? ¿Sí? ¿Qué van a hacer con los capital gains de los herederos, ¿sí? Que tengan que pagar cuando ceda la empresa? Estos dos componentes, entre tantos otros, por supuesto, son cosas que ponemos arriba de la mesa y que siempre van a quedar a tu elección. Sin lugar a dudas vas a poder cubrir desde lo mínimo hasta lo máximo o un intermedio, pero vamos a darte todas las herramientas para que cuando ejecutes un plan de acción puedas saber con absoluta precisión qué estás incluyendo y qué no estás incluyendo y por qué, si así fuera, ¿verdad? Y también vamos a guiarte y acompañarte en el proceso de instrumentación. Tenemos y disponemos de herramientas informáticas que hacen que el proceso de aplicación de un seguro de vida para una empresa sea muy rápido, muy eficiente, ¿sí? Y que puedas tener una respuesta en horas, simplemente en 48 a 72 horas puedes tener una respuesta. Vamos a ir guiándote en caso de que necesites exámenes médicos, vamos a ir dándote todo el acompañamiento necesario. ¿Por qué? Porque en esto somos tus socios. Somos tus socios a la hora de proteger a tu empresa. Somos tus socios
a la hora de proveer la herramienta de financiamiento más eficiente que existe en el mercado hoy para la salida imprevista de un socio, para la salida súbita e irreversible por motivos que no podemos cambiar de acá en adelante. Para eso el seguro de vida es imbatible. Y para eso estamos acá, para ayudarte. Por eso decimos, somos tus socios en esta parte. Espero que esta presentación te haya gustado, espero que este video lo hayas disfrutado y hayas podido aprender. Soy Franco Luque, CEO de Portal Solutions y por supuesto, si te gustó, te invito a suscribirte, te invito a que nos des un like y que nos sigas porque vamos publicando permanentemente información que es de muchísima utilidad y con el compromiso básicamente de ayudarte a que tus finanzas sean lo más eficientes posibles y que pueda servirte, como en este caso, de una herramienta invaluable y eficiente como ninguna otra, como el seguro de vida. Y como bien siempre digo, si a una presentación en la cual estamos incluyéndole conocimiento, experiencia, relatos de la vida cotidiana, si a eso le podemos sumar el humor, mejor aún. Pero bueno, esto que te voy a poner acá, si bien puede parecer humor, es la cruda realidad que a veces, para ser más digerible, viene bajo la forma del humor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que todo esto que fuimos desarrollando a lo largo de estos 45 minutos te sirva para saber que y para comprender que la muerte de un socio genera una deuda irreversible para tu empresa. Y que lo más importante es que a partir de este video puedas determinar, puedas tomar la decisión de quién la va a pagar. Porque alguien va a tener que hacerle frente. Entonces, ante esa deuda irreversible, con la mano en el corazón, ¿quién preferís que la pague? Muchísimas gracias nuevamente, que disfrutes y aquí estamos. Esta es mi información de contacto, lo que necesites para servirte.